El día del cambio. Un día donde nos preguntamos cómo podemos cambiar como nación, como sociedad, como hombres, como mujeres. Guatemala tiene muchos problemas y muchas veces nos olvidamos de que hay otras personas que están tratando de cambiar este país. Tenemos problemas sociales, estructurales, económicos, jurídicos, espirituales. Y hoy tenemos una voz que nos va a ayudar y nos va a orientar un poco de cómo resolver estas dudas espirituales y cómo estos problemas espirituales afectan al guatemalteco. El guatemalteco hay de todo tipo. Guatemaltecos que proponen, guatemaltecos que destruyen, lamentablemente, guatemaltecos en general. Sin embargo, hoy platicamos con el pastor Antulio Castillo, quien nos va a ilustrar y nos va a ayudar un poco a resolver este tema de cómo cambiamos a Guatemala, su pensamiento, su narrativa, desde su perspectiva y de la labor que siempre han hecho durante ya muchos años, desde su ministerio y de su trabajo como educador y como líder. Pastor Antulio, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido al Día del Cambio. Es un gusto para nosotros que usted pueda estar acá y poder escuchar de aquellos que llevan ya años bregando en este tema de cambiar la mentalidad, cambiar la vida de muchas personas que estoy seguro han visto muchos cambios. Gracias. Pastor, ¿qué tipo de guatemalteco considera ser? Gracias. Y sobre todo creo en el cambio. Es una de las pocas cosas que son seguras en la vida. El cambio es algo que tiene que suceder de manera muy natural. Pero creo que soy un guatemalteco primero que tiene fe. Soy positivo y sobre todo creo que el cambio de la persona viene desde adentro, viene desde nuestro corazón. Cuando Dios cambia nuestro corazón, cambia absolutamente todo. El cambio es posible, estoy seguro de eso. El cambio es posible es una frase interesante que nos necesitamos impregnar, porque hablar sobre posibilidades en una Guatemala que a muchos se les niega, esas posibilidades suele ser complejo. Pero para definir de una manera, ¿para ti qué es ser guatemalteco, pastor? Para mí ser guatemalteco es sobre todo creer que Dios me hizo nacer en esta nación. Yo puedo inspirarme en otros lugares, puedo inspirarme en otros países, pero si Dios me puso aquí, tiene un propósito para mi vida. Y ese propósito le da sentido a todo lo que yo hago y a lo que hacemos los guatemaltecos. Y cuando aceptamos eso, en vez de solo fijarnos en los demás países que sí nos pueden inspirar, porque lo bueno se inspira, lo malo se pega. Pero eso bueno que se inspira viene al aceptar dónde Dios me puso. En un país que tiene tantas riquezas, tantas bellezas, su idiosincrasia es tan única, tan especial, que tiene tanta bendición. ¿Cómo no atrevernos a creer en el cambio? Interesante, no es casualidad que nací en Guatemala. No. O sea, nací con un propósito, Dios me puso acá para poder hacer algo interesante y sobre todo cambiar para mejorar distintos ambientes. Pero dentro de todo esto, pastor, hay una pregunta que seguramente la audiencia quiere escuchar. Dentro de tu vida y lo que haces todos los días, ¿qué es lo que estás haciendo por Guatemala? Por favor, cuéntanos todo lo que hacen como iglesia, como corporación, como fundación. ¿Qué hacen por Guatemala? Gracias. Yo creo que una de las cosas más importantes que como iglesia podemos aportar a la sociedad es entender que el cambio del hombre, el cambio del ser humano viene de adentro, pero empieza en la mente. Realmente nosotros, y Romanos 12:12 lo dice, ustedes no se acomoden, no se amolden a este mundo, sino que sean transformados mediante la renovación del entendimiento, para que así puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra mentalidad debe de cambiar, tiene que ser y salir de la burbuja, de la cabina, del espacio, de ese cubo donde nos han metido. Tiene que haber una transformación ahí. Entonces creo que el aporte que la iglesia hace en general es que ayuda a la persona a hacer un cambio desde adentro. No es un cambio estético, no es un cambio impuesto, religioso, es un cambio del corazón. Cuando Jesús viene a nuestra vida, lo que hace es cambiar nuestro corazón. No nos cambia de religión, nos cambia el corazón y hace una transformación que verdaderamente hace que seamos totalmente nuevas personas. Más del 90% de los guatemaltecos no están peleados con la idea de Dios, con la idea de una religión. Sin embargo, he podido observar que ustedes han quebrado literalmente muchos techos de cristal. Han llegado a distintos sectores de la sociedad, de todo estrato social, niveles de pensamiento, formativos, educativos, muchos empresarios. ¿Cómo hicieron para cambiar esa narrativa del guatemalteco de
yo quiero a Dios, pero no a sus hijos. Yo me gusta creer en Dios, pero no quiero involucrarme. ¿Cómo han hecho para tener tantos voluntarios, tantas personas, tantos puntos y lograr que distintos sectores confluyan en una sola idea? Para serte muy honesto, creo que yo me identifiqué con lo que estaba pasando en la iglesia y lo que estábamos haciendo, porque yo mismo no me sentía cómodo con el contexto religioso. Yo no cabía dentro de eso. Y una de las cosas más importantes que nosotros como humanos debemos de hacer es primero aceptar el diseño único que Dios nos dio. Efesios 2:10 dice que nosotros somos la obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. A mí me costó mucho congeniar con mi propio diseño. Yo quería ser un poco más religioso, un poco más aceptable, y entendí que leímos un libro que se llamaba Viva como un original y no muera como una copia. Y eso a mí me cambió la cabeza, porque yo quería hacer un poquito de todo, un poquito de cualquier otro tipo de cosa y todo, mientras yo tengo un diseño único, y cuando acepto mi diseño va a ser más fácil cambiar. Porque eso es uno de los grandes problemas que creo que tenemos, y eso nos pasó a nosotros. Entonces, el contexto religioso, recordemos, la religión es el intento humano de buscar de Dios. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Él mandó a Jesús, su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y lo que Él quiere es una relación personal con nosotros. Pero creo que hay que salir de los estereotipos regulares de religiosidad, que realmente, y no importa si es religión tradicional o no, no importa. Es sencillamente salir de esos estereotipos y ser auténticos. Yo te voy a decir algo. Los jóvenes están cansados de la hipocresía religiosa de la gente. Y cuando nosotros entendemos eso y aceptamos a los jóvenes con sus asuntos, con sus temas, y a la sociedad con lo que está viniendo, y empezamos a tener una relación más genuina, estoy seguro que empieza a haber cambio, porque nos van a ver auténticos. Lloramos, reímos, si nos equivocamos pedimos perdón, no nos ponemos mantos de religiosidad, sino que decimos, no, todos estamos en una lucha, todos tenemos conflictos, pero no nos damos por vencidos y seguimos creyendo en que Dios es capaz de sacarnos adelante. Y eso creo que nos ha ayudado bastante, salir de esos estereotipos. Creo que han logrado mucho alrededor de quitar este mito de que la religión es para personas iletradas, para personas sin contexto o simplemente que no tienen un rumbo de vida. Y eso es interesante por la siguiente pregunta que te voy a hacer, pastor. Es, ¿cómo hacemos para cambiar la narrativa del guatemalteco que usualmente es conformista, derrotista, una idea de vamos a participar y ganar es una sorpresa, no es una meta? Sí. Cuando alguien triunfa es algo extraño, no estamos acostumbrados a celebrar victorias. ¿Cómo hacemos para cambiar ese discurso, ese cuento que nos contamos todos los días que nos hace creer que no somos capaces? Yo te voy a decir una cosa que a mí me sirvió mucho para entender y cambiar mi propia manera de pensar. Por ejemplo, agarremos la palabra grandeza. Como religiosos o cristianos podemos decir, no, yo tengo que ser humilde, y yo tengo que ser, lo cual es cierto, pero lo opuesto al orgullo verdaderamente no es la grandeza, es la humildad. Entonces, ¿qué pasa? Podemos ser humildes, pero grandiosos. Y Dios quiere que nosotros hagamos grandes cosas. Él le habla a Abraham, le habla a Moisés, le dice a Josué, le dice, yo quiero que tu nombre sea famoso, que sea grande, como esos grandes hombres de la historia. O sea, yo hice las paces con el deseo que Dios tiene de grandeza para nosotros. ¿Por qué? Porque eso nos permite salir de la mediocridad. Fíjate que la palabra mediocridad me encantó entenderla, porque el ocre era un monte. Y la gente llegaba a la mitad, y de ahí sale la palabra mediocre, a la mitad, y nos conformamos. No, lo importante no es ganar, lo importante es que participemos. Jugamos como siempre, no, jugamos como nunca y perdimos como siempre. No, yo creo que este año vamos a llegar al Mundial, yo creo que lo vamos a lograr, yo creo que va a cambiar, pero mi narrativa cambia cuando yo acepto los planes que Dios tiene para mí de grandes cosas. Aún Jesús dice cosas lindas como, por ejemplo, cuando Él dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, este puede dar mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Y después dice, y en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. O sea, Dios quiere que nosotros seamos fructíferos, que nos vaya bien, pero no podemos aceptar esa mediocridad, no va con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces tenemos que creer que vamos a impactar el mundo, que Guatemala es bendecida, tenemos que creer que Dios puso anhelos de grandeza para impactar, para celebrar, para triunfar, pero sobre todo para bendecir a otros, porque a veces somos y tenemos esa mentalidad de egoísmo y solo nosotros. No, el guatemalteco tiene muchas cosas buenas y yo creo que el día del cambio se deja venir, porque la gente está cambiando, está creyendo en Guatemala. Muchas gracias, pastor. ¿Cuántas personas actualmente sirven ustedes en Iglesia Villarreal?
Mira, nosotros tratamos en sí de no hablar nunca de números como tal, porque creo que el impacto se logra más de persona a persona, de vida en vida, y creo que eso nos da una mejor referencia a nosotros para no nublarnos. Jesús también. Para mí Jesús es mi modelo, porque el Jesús que a mí me habían vendido era o religioso o un Jesús que volteaba siempre la mejilla, pero cuando yo descubrí que Jesús es un hombre que peleó batallas, que también era agreste, yo me identifiqué con él como hombre. Y el misterio de hombres que nosotros tenemos en la iglesia precisamente saca eso del hombre. El hombre está, yo les digo, los hombres somos una especie en peligro de extinción. O sea, Dios hizo grandes cosas para nosotros sin menoscabar la maravillosa obra de la mujer y lo que la mujer puede hacer. Pero creo que los hombres tenemos que entender esa parte también, y la sociedad igual entender ese diseño. Pero te decía esto porque finalmente creo que es más de 1 a 1 la diferencia que podemos hacer. Es vertirnos. Jesús con solo 12 personas transformó el mundo. Solo 12. Y de ahí mandó los 70. Y esos 70 hicieron maravillas porque 1 a 1. El cambio es 1 a 1. Si cambia la persona, si cambia la familia, si cambia la colonia, si cambia la sociedad, Guatemala va a cambiar. Pero eso es 1 a 1. Y el impacto está cuando crees en lo que Dios te ha llamado a hacer. Yo creo que ahí está el secreto. O sea, decir, ¿a qué me llamó Dios? Volvamos al propósito. Entonces, tenemos un propósito único. Si yo te pregunto, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué te hace feliz? Que podrías, no importa si ganas o no hacerlo, y pagar por hacerlo. Ahí está tu propósito para el cual naciste. Y ese propósito va a traer cambio, porque nos va a disparar el corazón para hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Pastor, muchísimas gracias. Creo que rescatas algo interesante dentro de lo que queremos lograr. Hombres y mujeres, hace poco también estuvo Carol Sosa con nosotros hablando sobre las mujeres, hombres y mujeres que se ponen hombro a hombro, 1 a 1 para levantarse de Escuintla a Petén, de Petén a Puerto Barrios, de Barrios a Huehuetenango, en todo uno de nuestros rincones del país, diciendo podemos cambiar. Podemos cambiar en toda área y definitivamente les instamos para que como iglesia sigan haciendo lo que hacen. Son distintos en muchos sentidos. Y definitivamente nos agrada poder contar con ustedes en este Día del Cambio. Gracias, Pastor. ¿Alguna cosa final que quisieras dejarnos acerca de cómo generar ese cambio? Gracias. Yo solo agradecerles esta entrevista y este espacio. Doy gracias a Dios por esa oportunidad. Para mí es enorme la oportunidad de hacerlo. Sigo creyendo que el cambio empieza en el corazón. El cambio empieza acá, porque si los cambios son externos, no son sostenibles. Pero cuando el corazón cambia, entonces absolutamente todo empieza a cambiar y empezamos a tener esa relación personal con Dios. El día del cambio se deja venir para Guatemala. Muchas gracias por la oportunidad. Bendiciones. Gracias, Pastor. Igualmente, muchas gracias.